Muy buenas tardes, estudiantes. Espero que estén bien. El día de hoy vamos a estar desarrollando en la unidad número 9. Hablaremos del discurso. Bueno, el discurso en sus diversas formas de expresión es derivado del pensamiento sensiblemente manifestado. Cuando se trata de un discurso oral, puede definirse diciendo que es la expresión directa e inmediatamente de los pensamientos del orador por medio de los sonidos articulados. El discurso es el razonamiento más extenso dirigido por el orador, es la expresión oral de alguna expresión hecha generalmente con el fin de persuadir el que se encuentra formado por tres elementos esenciales: el orador, el discurso y el público. En esta unidad se explica tanto los elementos y las cualidades del discurso, así como los métodos oratorios para exponerlo, los abusos que se dan y las técnicas de expresión oral en lo que se manipula. Entonces, ¿qué es el discurso? El discurso es la forma de expresión oral que el orador realiza al público, ¿verdad? El discurso en general es la expresión del pensamiento sensiblemente manifestado. También se puede decir que el discurso es un acto de habla, ¿verdad? En oratoria se define el discurso como el conjunto de la forma y el fondo del pensamiento que constituyen el mensaje que el orador expresa ante un auditorio. Pueden presentarse el discurso como mensajes, ideas y sentimientos al público a través de palabras, sonidos y símbolos, de acciones que el orador selecciona y organiza y el público interpreta. El discurso es el armazón fundamental que hace posible que cada uno encuentre lo necesario, barrera del goce para constituir un lazo social. Por tanto, el discurso es una forma de utilizar el lenguaje escrito como verbal y se utiliza para construir o para la construcción de un mensaje. O sea, ¿qué es el discurso? Entonces, el discurso es un conjunto de formas y el fondo del pensamiento que constituyen el mensaje que el orador expresa a un auditorio, ¿verdad? Ese es el discurso. Cualidades del discurso. El discurso ejerce una acción directa en la reflexión como expresión exterior del pensamiento, por lo que el discurso es la manifestación del yo. El orador habla con conciencia de lo que dice, con conocimiento del valor y la significación de cada una de las acepciones que expone. En el discurso, un poderoso medio de expresión analítica porque descompone los elementos de un tema o un juicio presentado al pensamiento del público en su totalidad, aplicando a cada elemento el concepto que lo define, facilitando así el conocimiento de su principio fundamental, de su distinción respecto de otros juicios y conceptos. Acorde con este objetivo principal, el discurso debe poseer características idóneas que permitan la completa recepción y comprensión de cada una de las palabras del contexto social. Para lograr esos objetivos, es indispensable reunir las siguientes cualidades. Claridad. Se entiende la claridad como la debida pronunciación de cada una de las sílabas, las palabras y las oraciones que conforman el texto en un discurso, las cuales deberán emitirse con la adecuada articulación y el justo volumen para ser percibidas claramente. En relación al discurso, es preciso ser claro en la forma y en el fondo, es decir, en cuanto a las palabras y a las ideas. Respecto a la claridad, se analizan los factores físicos relativos a la pronunciación de las palabras y de las oraciones, el volumen, el tono, la velocidad y la cadencia. O sea que la claridad es un elemento fundamental en el discurso. La precisión, el segundo, ¿verdad? La precisión es en el discurso es el camino más breve para llegar a la comprensión del auditorio y poder crear en él un estado de ánimo coherente con las ideas que pretendemos transmitir. Escribir con precisión consiste en expresar únicamente lo que se desea, sin dejar opción a, a que lo escrito pueda interpretarse de otra forma. Por tanto, la precisión requiere de seguridad. Se consigue si se tiene bien definida lo que se desea expresar y conocer bien los términos que van a emplearse. Esa es la precisión. Concisión es la brevedad, exactitud y precisión en la forma de expresarse, ya sea por escrito u oralmente. La concisión en el discurso es garantía de comprensión en el auditorio, reconoce, valora y agradece, porque no se lleva a efectos la utilización de palabras excesivas. La corrección.
Es importante recordar que en el discurso es la idea expresada en palabras y que, por consiguiente, la lógica y la sintaxis son las columnas en que deben apoyarse la oratoria, entendiéndose como sintaxis en que se combinan las palabras. La convicción al pronunciarse un discurso es imprescindible estar absolutamente convencido de la bondad de la idea, de la verdad de lo que se dice y de las ventajas y beneficios que las palabras llevan al auditorio por conducto del discurso. Por lo que para persuadir al auditorio es necesario que el orador empiece a convencerse por sí mismo. La convicción es entusiasmo, que se comunica más que con las palabras, con actitudes. La convicción es prácticamente la seguridad que tiene el orador de la verdad o certeza de lo que se piensa o se siente. Muy bien, la convicción es muy importante entonces en en la oratoria porque gracias a la convicción una persona verdaderamente confía de lo que está diciendo, que es uno de los primeros elementos que un buen orador debe de tener en cuenta. Entusiasmo y acción. La oratoria es la palabra en acción y por consiguiente las fuerzas que la impulsan son el entusiasmo y la convicción. El entusiasmo es la voz que se mueve y conmueve en el auditorio. El entusiasmo es esperanza que se anticipa y la perspectiva es vida que se origina en las palabras. Uniendo las cualidades anteriores, se da cohesión a la acción presente, anclándola con la experiencia y con el propósito que guía la acción futura. Toda acción es hija de un proyecto, el cual tiene un propósito. No hay posibilidad de alcanzar una meta sin el motor que se llama entusiasmo. Ese es el estado anímico que guía y nutre la acción, ya que si se hace algo, hay que hacerlo bien, imponiendo en este hacer la dosis del entusiasmo necesario para que la acción sea abundante. Ahora entramos en elementos del discurso. En oratoria se define al discurso como el conjunto de las formas y el fondo del pensamiento que constituyen el mensaje que el orador expresa ante un auditorio. Es importante tanto el fondo del pensamiento, es decir, el contenido ideológico del discurso, como la forma que es comunicador como la forma que es comunicada por el orador. O sea, las palabras y las oraciones, el tono, el volumen y de su concordancia, estructuración y manejo dependen de la eficacia de la comunicación y por ende del éxito del orador. El discurso es una idea codificada, un mensaje, y por lo tanto su objeto es la misma que la de toda forma de comunicación, crear o modificar actitudes en el receptor y en este caso particular es en el público del auditorio. Se sugiere el empleo de frases cortas y periodos breves que son fáciles de emitir y de percibir. En oratoria es preciso ser claros en las formas y en el fondo, es decir, en las palabras y en las ideas. Se consideran en el discurso seis partes esenciales. El exordio es la primera parte del discurso y está constituido por las primeras palabras que el orador expresa ante el auditorio. Es prácticamente la tarjeta de presentación del elocuente y del manejo inteligente que él tenga será el éxito del discurso. Es importante saber que mediante la expresión del exordio dependerá definitivamente la actitud positiva, negativa o indiferencia del público que escucha. Las funciones del exordio básicamente son dos. La primera capta la atención de los oyentes, que es unívoca, es decir, que solamente se puede atender a un estímulo y no a dos o más al mismo tiempo. Y la segunda es despertar el interés, que es la consecuencia lógica del manejo adecuado que se haga de los recursos, de las leyes y de los factores de la atención. El exordio se puede redactar según la tónica y la finalidad del discurso, tomando en consideración las características del auditorio ante quien se habla, sin dejar a un lado los siguientes recursos. Una frase célebre, es decir, iniciar el discurso con una frase célebre que sea lo suficientemente clara, precisa y adecuada al contexto del discurso y las circunstancias del lugar del auditorio y del auditorio. Esta frase deberá seleccionarse con la mayor empatía posible, es decir, colocándose en el lugar del auditorio hipotéticamente. Un verso breve es un buen principio para el discurso cuando se trata de un público femenino o de personas con destacadas sensibilidades literarias. Este deberá expresarse con la mayor naturalidad posible. Un lema. Al
decidirse a usar un lema como encabezado debe pensarse en la comprensión del auditorio y su actitud hacia el contenido de su procedencia, así como la pluralidad y su viveza sociodemográfica. Una pregunta empleada con exordio puede ser muy impactante porque atrae la atención y despierta el interés, pero si no se sabe manejar, puede ser un peligro, dado que puede originar la respuesta irónica de alguien del público. Un gesto silencioso que logre expresar un estado de ánimo para ser bien comprendido por el auditorio. Una actitud determinante que se acompañe con una frase según las circunstancias. Un silencio produce una fuerte tensión psicológica en el público y por consiguiente acompaña por la proposición. Proposición es la segunda parte del discurso y constituye en esencia la síntesis preliminar del contenido del mismo, es decir, es una exposición breve, clara y precisa de una tesis que se sustente y que se intentará demostrar ante el auditorio durante el desarrollo del discurso, cuya finalidad es de despertar el interés del público que escucha. Al redactarse la proposición, debe tenerse en cuenta la forma inteligente. Argumentación es la exposición sistemática de los argumentos lógicos que confirman lo aseverado en la proposición, cuya finalidad es de convencer al público de la verdad, la bondad, las ventajas y las conveniencias de asumir la actitud que se requiere en la proposición, es decir, que a través de la argumentación se generan o modifican actitudes en un público oyente. Es importante soslayar que la argumentación reúne como elementos indispensables el hecho en sí, las pruebas documentales, testimoniales, la lógica y las circunstancias y consecuencias. Conclusión es la síntesis, es decir, la integración en una sola proposición de las verdades esenciales expuestas en los argumentos más apreciables del discurso. Dentro de la conclusión destacan los elementos como la síntesis, la valoración y la inducción, entendiéndose como síntesis a la versión abreviada de cierto texto que una persona realiza a fin de extraer la información y los contenidos más importantes del mismo. La valoración es la toma de conciencia y de responsabilidad que implica hacer un juicio de la importancia del discurso. Y por último, la inducción, que es un proceso de encauzar el comportamiento del auditorio hacia la finalidad del discurso. La exhortación es la parte del discurso en relación a una invitación amable pero enérgica dirigida al público, es decir, de convertir sus pensamientos y sus emociones en la acción creadora y productiva. Epílogo. Etimológicamente es una conclusión, es decir, es la parte final del discurso y debe constituir siempre la rúbrica triunfal de la pieza oratoria. El epílogo en la oración tiene como objeto fijar en la mente del público oyente, mediante pocas palabras, aquello que se ha escuchado, que se ha tratado y lo que se les quiere convencer. Por lo tanto, la primera y última frase del discurso son elementos, por lo que no se debe subestimar la claridad, la resonancia y el impacto de la primera frase, como tampoco el desarrollo articulado del epílogo, que es el desenlace que provoca en el público una actitud crítica y participativa. El epílogo consta de dos elementos inseparables que complementan el uno con el otro, que es la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Un final pobre e inadecuado puede arruinar todo el efecto del discurso, porque es importante tener una buena conclusión para un buen comienzo. Abusos en el discurso. Este es otro tema. No hay que, nada hay que cause mayor fastidio a un auditorio que la extensión descomedida de un discurso. Mucho más si este debe ser escuchado por obligación y cuando el elocuente tiene en sus manos innumerables e indeterminables cuartillas, entonces torna el abuso en mayúscula e insoportable. En la oratoria se debe decir piezas breves y sustanciosas, y si el tema a tratar demanda una extensión de tiempo mayor, entonces procurará matizarlo con citas, anécdotas y referencias, que a la par de ilustrar a la audiencia le hará pasar el tiempo más agradable. Esto se lleva a cabo por dos razones que son: cuando una exposición es demasiado larga, monótona y aburrida, el público se fastidia, en donde el abuso se advierte en sus ojos y se convierte en un verdadero martirio, fastidio y disgusto. Pero el cuando el objeto perseguido por el discurso no se alcanza,
En efecto, nada hay tan contraproducente como un largo y fastidioso discurso. A medida que el elocuente dice su pieza como un aire de suficiencia irritante, gesticulando de manera errónea, sin tener una idea de sus luces, el público se toma como callada y complica venganza, que sería una actitud pasiva del oyente por estar completamente ajeno al discurso y piensa en sus cosas, en sus problemas y se entretiene imaginándose cosas agradables. Repetición agradable. El abuso anterior descrito es llamado en oratoria como extensión del discurso, que se complementa en lo siguiente. Repetición es la reiteración de los fundamentos en el discurso. Por lo general, quienes abusan de este defecto son aquellos oradores que se crean depositarios de una verdad absoluta. Y lo malo no es solo que repiten sus conceptos con ligeras variaciones al tema, sino que lo hagan en un tono dogmático e intransigente. El elocuente que lleva a cabo eso seguramente fracasará en su misión. Desconsideraciones con el público consisten en demostrar actitudes desenfadadas e hirientes. No hay nada más nefasto que un orador que, tendiendo su posición social de su presentación exterior o de cualquier otra cualidad, por pequeña que sea, conceptúa a su ocasional público con evidente menosprecio por por su más humilde condición. Pobre o ignorante que sea un público, debe ser siempre objeto de respeto del elocuente. De las interrupciones, indudablemente, constituye un verdadero abuso. El efecto de interrumpirse frecuentemente durante el discurso es pésimo. El efecto que resulta de esta equivocada actitud, el auditorio posee una mayúscula sensibilidad para captar la falsedad de las situaciones y puede suponerse que el orador no tiene interés en el discurso. El último de las terminaciones constituye un abuso no saber cómo terminar un discurso. El final de un discurso no es una cosa sino no es otra cosa sin trascendencia. Por el contrario, es una pieza vital del discurso que debe contar con el máximo interés y la atención del orador. Puede de su acertada conclusión depende del éxito del discurso. El final de un discurso jamás ha de estar desvinculado del núcleo del mismo, sino por el contrario, ha de ser el hilo del pensamiento unificador. Técnicas de expresión oral. Las técnicas de expresión oral en la oratoria es la voz bien manejada. Es un arma arrasadora y la mirada que transmite más confianza que las promesas o los contratos escritos. Por consiguiente, la voz, el ademán, el gesto y la postura del elocuente son decisivos en la exposición de un discurso. Esas son ya las técnicas de expresión oral, ¿verdad? La voz es posiblemente la mejor arma para la expresión oral, ya que una buena voz facilita la misión del orador y le da un apoyo firme. La voz emplea correctamente ayuda, la voz empleada correctamente ayuda a mantener la atención del público y a enfatizar aquellos puntos que nos interesan. Destacar una buena voz es aquella que se caracteriza por ser audible, es decir, lo que se hace oír hasta el último rincón de la sala y permite al orador hablar como él desea en cada momento. Entendible. Se trata de una voz que lejos de ser pastosa, es clara y transparente. No requiere del esfuerzo del oyente para ser entendida. Es producto de una buena pronunciación y una excelente vocalización. Entonada es la que utiliza un matiz adecuado a cada expresión, sosteniendo un tono natural, normal. No resulta agresivo ni monótono, por lo que el oyente siente y comprende mejor el significado del discurso. Natural es lo que no parece forzada y no hay en ella una sola sospecha de falsedad o ironía. Refleja la sinceridad del que habla y deja claro que no trata de ocultar nada. La voz es como un rayo de luz. Si se dirige bien, llega con claridad a su objetivo y lo ilumina perfectamente. La voz es una emisión de aire que produce los pulmones, cobra un cuerpo en la garganta y sale velozmente entre los labios, dirigiéndose en líneas rectas hacia su objetivo. La voz debe salir con potencia, precisión y limpieza. Su voluntad, su volumen depende en gran manera de una buena respiración, por lo que el esfuerzo no debe centrarse en la garganta, sino en la capacidad de aire que sepamos contener.
Para hablar en público es importante tomar en consideración las siguientes cualidades de la voz: llena, suave, flexible, sana, dulce, amable, clara, limpia y penetrante. Para lograr esto, son de mucha ayuda los ejercicios de articulación, que consiste en ejercitar la boca, los labios y lengua a fin de articular correctamente las palabras, logrando así una mejor expresión. La entonación consiste en dar distintas elevaciones de tono a la voz a fin de conseguir variedades de la misma, con lo que se potencializa la expresión en los discursos. A través de la voz se muestra el carácter del orador, así como su estado de ánimo, alegría, seguridad y confianza. Muy bien. Entonces, hablamos del discurso, su significado, ¿verdad? El tipo de voz que hay que saber manejar para poder tener un buen discurso, ¿verdad? Cómo tenemos que estar preparados, ¿verdad? Entonces, les invito para que vuelvan otra vez a releer este material para que puedan desarrollar las tareas. Es hermoso el material, así que muchísimas gracias por su atención y nos vemos la próxima clase.